Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Beli y me da mucha alegría estar con ustedes. Las noticias han estado flojonas, no ha ocurrido mucho, sin embargo sí tenemos actualizaciones y vamos a comenzar en ex Twitter, donde sí vemos las tendencias. Una de ellas es Park Jimin, así que vamos a ver qué es lo que están diciendo de Jimin. Efectivamente dice qué cosita más linda el Jimin que están dando en esta colaboración de BTS y McDonald's. Esto que también el día de ayer se dio a conocer, yo no se los platiqué porque de hecho estaba esperando a que se, digamos, acumulara más información, pero Jimin y lo que viene siendo su manager, o ya no sé si su guardaespaldas, porque depende, lo leí de diferentes maneras en diferentes lugares, pero bueno, el chiste es que no estaba solito, lo captan saliendo de Hive. Esto era aproximadamente las 11 de la noche, hora de Corea. Y bueno, ¿qué podemos saber, esperar, imaginarnos? Pues que Jimin estaba trabajando y que probablemente está planeando algo para todas nosotras, pero esto es parte de la información que pues estaba pendiente para darles. Luego también tenemos a Jimin Community Spain, que nos dice que Jimin actualmente está ocupando el puesto número 1 en el Spotify South Korea Daily Top Artist Chart, válgame Dios, 1129 días en este chart. Y es que de esta manera él está ampliando su récord de más primeros lugares, 748 veces en el primer lugar para ser exactos, siendo el primer y único artista en lograrlo en la historia de este chart. ¡Wow! Como verán, esto es parte de lo que se está diciendo de Jimin. Hay que recordar que también ahorita van a empezar las votaciones, sobre todo para premios de fin de año en Asia, así que si los chicos pueden participar en algo, pues hay que votar, así que sigámoslo intentando. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes notas, todo lo que hemos estado platicando. Ahorita vamos a hablar de estas notas que también da a conocer K-Media. Pero ahora, si les parece bien, vámonos directamente a lo que sería mi feed en ex Twitter para seguir hablando acerca de Jimin. Fanbase Jimin Latino compartió. Forbes Corea publicó un artículo. Jimin de BTS, la única leyenda del K-pop, ha sido seleccionado por Forbes Corea como un ídolo con una fuerte visión del mundo y una influencia convincente. Se informó que Jimin ganó la encuesta de Forbes Corea para el ídolo con la visión del mundo más inmersiva, realizada por Forbes Corea y Mnet Plus del 18 al 31 de agosto, recibiendo el 47.2% del total de votos. El artículo describe que la visión del mundo único de un ídolo y la inmersión del fandom en él generan vínculos más fuertes y lealtad entre ellos. En el campo de la música popular, la cosmovisión es un mecanismo fundamental para construir historias y narrativas. Es una forma crucial para que los músicos establezcan su identidad artística y conectar con sus fans. Esta visión, el mundo se expresa tridimensionalmente a través de letras, danza y coreografía. El artículo termina mencionando que Jimin ostenta varios récords como el primero y único, y su éxito con Who y Like Crazy en Corea y en todo el mundo. Y regresemos a este artículo que dice: Jimin de BTS, quien ha evolucionado hacia un código cultural global, carisma en el escenario, humanidad fuera de él. Un pionero que abre un nuevo horizonte en el K-pop. Jimin brilla en el escenario e inspira con su fuerza y humanidad. Vamos a revisar de nuevo la información acerca de estas nuevas nominaciones para Jimin y Jungkook. Él ha sido nominado como Artista Internacional Masculino, mientras que Jungkook es nominado como Artista Global en los Breakthrough Awards 2025. Hablemos de Jungkook porque, según Jungkook Latinoamérica, dice así: tiene esta presencia que impone sin proponérselo. Vogue lo describió así: cuando aparece se siente un silencio palpable que asusta un poco, más vigente que nunca. Es que fíjense que yo creo que en el caso de Jungkook sí llega a ser como que bastante imponente, ¿no lo creen? Es decir, bueno, en realidad si me encontrara a Jungkook o Jimin, creo que mi reacción sería exactamente la misma, no podría ni hablar ni moverme, pero Jungkook impone un poco más. ¿Ustedes qué piensan? Y tenemos esta nota de K-Media que dice así: artículo destacado: Jimin de BTS, el artista que redefinió el alcance global del K-pop. El viaje de Jimin apenas comienza, continúa experimentando, evolucionando y superando los límites de lo que un artista solista de K-pop puede lograr. Jimin no solo está batiendo récords, está redefiniendo lo que significa ser un artista global. Su nombre ahora lleva consigo no solo el peso de los primeros y los únicos, sino la promesa de un movimiento cultural en desarrollo. La historia, que comenzó con 400 días en el número 1, es solo el prólogo de un legado mucho mayor aún por desarrollarse.
Y tenemos otro artículo aquí. Es que de verdad ha estado ahora sí que muy movido. Sinceramente me da mucha alegría. K-Media. Jimin, que se ha convertido en una cultura más allá de una marca, los adjetivos primero y único que preceden al nombre de Jimin tienen un significado que va más allá de los simples récords. Señalan el nacimiento de un verdadero ícono cultural que trasciende generaciones y fronteras. Su título, como el primer ídolo masculino en encabezar la encuesta de preferencias de ídolos de Gallup Corea durante 2 años consecutivos en 2018 y 2019, es una demostración tangible de su gran atractivo. La influencia de Jimin va más allá de la música, abarcando la moda, el lenguaje y la cultura del fandom. El hecho de que sus atuendos y expresiones se conviertan instantáneamente en tendencia demuestra su rol como creador cultural, no solo como una celebridad. Su logro de alcanzar el primer puesto en reputación de marca 50 veces, el mayor número para un solista de K-pop, es un testimonio de su perdurable influencia y atractivo popular. El arte de Jimin reside en el marcado contraste entre su imponente presencia escénica y su calidez en el día a día. Admirado tanto por sus miembros como por sus fans por su sinceridad y liderazgo, se ha forjado una reputación como uno de los artistas más confiables y respetados del K-pop. Más allá de sus impactantes actuaciones, Jimin se ha consolidado como compositor, con obras como Promise, Face, Muse y éxitos mundiales como Vibe y Who. Jimin nunca pierde su autenticidad en sus interacciones con los fans. Su honestidad al expresar sus emociones y expresar gratitud por su cariño fomenta una relación sana entre el artista y el fan. Este tipo de comunicación está evolucionando más allá de una simple relación comercial hacia una colaboración cultural que fomenta el crecimiento mutuo. El día de hoy le estamos dando muchísimo apoyo a Jimin, partiendo todo lo que la prensa está diciendo acerca de él, porque también es una manera de sobrepasar todo lo que hemos estado viviendo durante las últimas semanas. También recordarles que es importante que me sigan aquí en mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Tenemos muchísimo arte, noticias y actualizaciones. Como siempre les digo, si ustedes no me ven, recuerden que yo siempre estoy actualizando aquí en ex Twitter y también en Facebook con el arte. Aprovechamos este momento para agradecer a nuestros miembros del canal por todo lo que nos brindan. Gracias por su apoyo, gracias por ser los patrocinadores de este video, como yo les digo, nuestras hadas madrinas. Y ya que estamos por aquí, también agradecemos a nuestros colaboradores activos, así como a todos los suscriptores del canal. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Feliz día de Hikigate a todos los que lo celebran. Tenemos como tendencia Hiki, que vendría siendo como chupetón, imágenes de Jimin y de Jungkook y la descripción que decía así: ARMY discute acerca de Jimin y la disculpa que le da a Jungkook después de que lo mordió en el cuello. Entonces de ahí viene la tendencia del día Hikigate. Tenemos este reporte donde hace pues prácticamente un par de horas Jungkook fue visto en el aeropuerto junto con Hobi partiendo al parecer a la ciudad de Nueva York. Esto se comprobó unos minutos después, así que esto es parte de lo que quería también compartirles el día de hoy. Antes de irnos, aquí tenemos el video de la llegada de los chicos. Se decía que había una duda respecto a dónde iban. Al principio se decía que iban a París, aquello de la semana de la moda, pero ahora ya se ha comprobado que van hacia la ciudad de Nueva York. Hay una nueva, digamos, teoría respecto a qué irían hacia allá los chicos. Al parecer pudiera ser que pudieran ir a grabar algo relacionado con un videoclip y que es probable que todos vayan hacia allá. Esto pues, de ser cierto, lo comprobaremos tarde que temprano, pero bueno, aquí tenemos la llegada de Jungkook con J-Hope, compartirles todos esos momentos maravillosos que está dando ahora K-Media, como de alguna manera para ayudarnos también a dejar el pasado atrás, lo cual yo agradezco muchísimo. Darlene Stars, por cierto, nos comparte este bellísimo arte del Jikook y nos dice: la princesa Mononoke. A lo mejor ustedes no han visto esta película, es animación de estudio Ghibli, pero les puedo decir que es hermosa. Y el hecho de que pusieran justamente a Jimin y a Jungkook aquí en este arte, bueno, me llenó el corazón, le quedó preciosísimo. Una excelente recomendación de Darlene Stars, como siempre. Y cerramos este video justo con el momento en que veíamos a Jimin salir de Hive
hace pues aproximadamente un día y cachito. Recordemos que la diferencia horaria con Corea es importante, entonces si esto pasó ayer para mí, en realidad pasó ayer y un poquito más de un día en Corea, pero lo importante es saber que nuestro Jimin está trabajando y está haciendo lo que más le gusta, que probablemente se relacione con bailar y cantar y estar con sus hermanos de BTS. Así que por el día de hoy esto sería todo. Les dejo todo mi amor y mi cariño y les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Hasta entonces les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 야, 합시다. 자, 시작하세요.